Lecturas en voz alta, un generador de empatía. Leer en voz alta estrecha vínculos afectivos, logrando con ello aumentar nuestra autoconfianza para afrontar la vida y sus vaivenes. El desarrollo emocional que se propicia en las personas que leen en voz alta es más elevado que en aquellas que no ejercitan esta fabulosa tarea. Al leer un libro, sobre todo en voz alta, conectamos con personajes diferentes a nosotros y observamos el mundo a través de sus ojos y de sus circunstancias. Este ejercicio de empatía enriquece nuestra comprensión ante las relaciones sociales. La alquimia de leer en voz para los demás. El tiempo que pasamos leyendo en voz alta no se parece a ningún otro. Una milagrosa alquimia sucede cuando alguien le lee a otra persona. Una alquimia que convierte las cosas ordinarias de la vida, un libro, una voz, un lugar donde sentarse y un poco de tiempo, en un alimento increíble para el corazón, la mente y la imaginación. Hoy hemos empezado las lecturas en voz alta en la Biblioteca Montserrat Roig, 6 de octubre. La reflexión o lo que he leído sobre las lecturas en voz alta es una manera, lo que yo he puesto en práctica en la época que nos ha tocado vivir a toda la sociedad con el confinamiento. Leer un poquito en voz alta cuando uno está solo ayuda a ejercitar la voz y a sentirse un poquito más acompañado. Lo recomiendo a todos. ¿Hemos empezado o hemos vuelto, Basi? Hemos vuelto. Hemos retomado las lecturas en voz estas alta. lecturas después de 17 años. Era la única vez que se ha parado en confinamiento. Así que gracias, Basi, por decir lo que sientes. De nada, un placer.